Buenas noches para todos. De las preguntas que he recibido a través del correo y del WhatsApp, observo que el mayor problema que ustedes tienen es paradójicamente el planteamiento del problema. Y claro que debe ser así, porque es que el problema es el origen del trabajo de investigación. Y si nosotros planteamos un buen problema, de ahí vamos a sacar correctos objetivos y una correcta hipótesis. Voy a tratar a través de este corto video de ayudarlos a elaborar su problema de investigación. El problema siempre es una pregunta con un único interrogante. No deben hacer preguntas compuestas, por ejemplo, ¿cuál y cómo? O sea, o cuál y dónde, sino una sola pregunta que empiece con un cuál, con un cómo, qué, por qué o un cuánto. Y esa pregunta no debe tener argumentaciones ni explicaciones internas. Muchos investigadores y muchos teóricos dicen que la pregunta debe estar delimitada también condiciones de modo, tiempo. En este caso yo no lo considero necesario. ¿Por qué? Porque la delimitación del lugar, del tiempo, va a estar en la metodología. Ustedes deben plantear un problema de investigación relacionado con una jurisprudencia. ¿Cuál jurisprudencia? ¿De qué corte y por cuánto tiempo? Eso ustedes lo van a explicar en la metodología. Vamos a ver varios ejemplos. Como el problema científico debe plantearse una pregunta, o como el problema científico, perdón, se plantea como una pregunta, vamos a ver esa pregunta, qué opciones tiene y cómo nos puede ayudar. Entonces, el problema puede servir para determinar la causa que provoca algún fenómeno. ¿Cómo podría ser una pregunta así? Yo podría preguntarme, ¿cómo incide en el derecho a la defensa la imposibilidad de impugnar la imputación? ¿Sí? O también puede servir para precisar las condiciones en las que un fenómeno se revela. Como este es un tema de derecho procesal, vamos a dar ejemplos en derecho procesal colombiano. Yo puedo precisar cuándo se vulnera el derecho a la libertad al momento de imponer medidas de aseguramiento en personas mayores de 65 años. ¿Sí? Yo podría establecer en qué condiciones ese fenómeno de vulnerabilidad se puede presentar. También puedo utilizar mi problema para describir las manifestaciones que lo identifican. Por ejemplo, yo puedo plantear bajo qué condiciones impera o bajo qué condiciones actúa el principio de la mejor evidencia en materia probatoria. Que yo lo voy a hacer en Colombia con una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia durante 10 años, eso yo lo voy a colocar en la metodología, ¿sí? ¿Cómo puede ser? ¿Para qué también me puede servir el problema? Para complementar una información sobre el que posibilite una mejor toma de decisiones. Yo puedo preguntarme, ¿en qué condiciones la prisión domiciliaria favorece la reinserción del condenado? ¿Sí? Entonces, me va a servir para determinar un fenómeno muy preciso. También yo puedo plantear la pregunta para demostrar la insuficiencia de teorías anteriormente formuladas sobre el fenómeno. Ejemplo, ¿por qué la teoría de la imputación objetiva no explica, se me ocurre, la responsabilidad en accidentes de tránsito en caso de embriaguez? ¿No? Estoy planteando una pregunta por plantearla, para que ustedes vean cómo se aplica el ejemplo en un caso concreto de derecho penal. Me puede servir también mi problema científico para prever algunos efectos posibles del desarrollo del fenómeno que puedan incidir en el desenvolvimiento. Esta pregunta parece un poco más compleja porque vemos dos fenómenos y su mutua incidencia, pero yo puedo determinar cuál es la incidencia de la perspectiva de género en el estándar probatorio en el juicio, ¿sí? Que voy a explicar en qué tipo de juicio, en qué país y con qué código, eso lo voy a hacer en la metodología, así queda más fácil realizar la pregunta. Lo último que vamos a hablar es de cuándo el problema científico me sirve para revalidar un aparato conceptual que se planteó originalmente. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes se plantean el problema de investigación, lo más seguro es que ustedes ya sepan o intuyan cuál va a ser la respuesta. ¿Por qué? Porque ustedes ya han leído la sentencia que escogieron y ya saben lo que falló la corte. Porque ustedes tienen experiencia como funcionarios de fiscalía o funcionarios judiciales y ya saben cuál es el camino a seguir. Bueno, lo que ustedes van a hacer es revalidar eso que ustedes creen a través de una pregunta de investigación. Hay un caso que yo coloco mucho en clase y es sobre la lex tertia. Muchas personas dicen, ¿se aplica en Colombia? No se aplica en Colombia, pero no han leído la sentencia. No saben bajo qué condiciones se aplica. ¿Por qué? Porque oyeron la nota de prensa donde dice no se aplica o sí se aplica. No, entonces usted
lee la sentencia y usted se da cuenta que en esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la Corte hace un recuento de todo su precedente y determina bajo qué condiciones sí se aplica. Entonces, usted puede hacer una pregunta que le sirva para revalidar su conocimiento previo. Ejemplo, ¿cómo aplica en Colombia la lex tertia? ¿Sí? O cómo se aplica en Colombia el problema de la favorabilidad. O yo puedo hacer la misma pregunta de muchas maneras. ¿Cómo los institutos jurídicos afectan la aplicación del principio de favorabilidad? Entonces, como usted ya se leyó la sentencia, como usted conoce el precedente, usted sabe cuál es el camino que la Corte va a tomar. Espero que estos ejemplos les hayan servido para ayudar a reformular su problema de investigación. Seguiré esperando sus preguntas y sus consultas para elaborar otros cortos videos que les sirvan de orientación en su trabajo. Feliz noche para todos.